Bueno, yo ahora lo que les voy a presentar es el mismo sistema que habíamos usado para movimiento armónico simple, que si se acuerdan, les había comentado que tenía un cooler que no íbamos a usar hasta ahora. Así que bueno, justamente ahora con el cooler lo que vamos a estar simulando es esa fuerza externa periódica, ¿no? Esperen que les comparto. Ping. Bueno, es el mismo sistema. Todavía no se puso. Ahí está. Es el mismo código que les había comentado que habían hecho los profes de acústica 1 con los ayudantes en Python. Y nada, recuerden que tiene dos gráficos porque es para hacer una medición de dos canales. Yo solamente estoy usando uno porque solamente estamos midiendo la aceleración en este punto, en un solo punto, no en dos puntos. Que sería, bueno, el gráfico de abajo. Esta hora está andando. No se llega a apreciar en la cámara por toda la compresión que aplica Meet. Pero la madera y, bueno, y el resorte, todo, se está moviendo hacia arriba y hacia abajo de manera periódica, de esa forma que se muestra ahí abajo. Fíjense que el otro día, iba a decir, la vez pasada, habíamos usado una ventana de tiempo de 8 segundos. Y se veía tranquilamente una senoidal bien marcada y bien espaciada con un periodo bastante grande, porque la frecuencia que medíamos era la frecuencia natural del sistema, del movimiento armónico simple, que era más o menos de 1 Hz, si mal no recuerdo. Y fíjense que ahora estamos viendo, ese gráfico que se ve ahí, es el estado estacionario, porque ya lo tengo andando hace un rato, de el sistema con esta fuerza externa que ahora vamos a ver cómo funciona. Y aquella con la ventana de tiempo, que acá es de 3 segundos y aún así se ve como bastante comprimido todo. ¿Por qué? Bueno, porque le estamos metiendo una frecuencia impuesta, a diferencia de la natural, que creo que era de 1 Hz. Bueno, ahí estoy hablando de omega, pero saben que está relacionado, ¿no? A diferencia de la natural, que era de 1 Hz, el cooler le está metiendo una frecuencia impuesta, no recuerdo bien de cuánto era, pero es más o menos de, ahí creo que estaba en 20 Hz, 30 Hz como mucho. Entonces, bueno, a mayor frecuencia, claro, queda todo el seno mucho más comprimido. Por eso le tuve que hacer una ventana de tiempo más cortita para como hacerle zoom y que se vea la periodicidad del gráfico. Está la frecuencia más alta. Ahora lo que vamos a ver es que yo acá tengo un potenciómetro conectado al cooler, entonces voy a ir variando la frecuencia y vamos a ver qué pasa para diferentes frecuencias. Esta es la más alta. Si yo activo el pote, el solo hecho de activar el pote, por más que no esté con... Por más que no esté, o sea, por más que esté al mínimo, la resistencia, ya le baja un poquitito la frecuencia. Pero no importa. Veamos entonces, ¿por qué es que este sistema, que lo estoy representando en este grafiquito acá, se comporta efectivamente como un movimiento armónico amortiguado forzado? Amortiguado, bueno, porque si dejamos de enchufar la energía al cooler, esto va a tender a decaer, sí, a quedarse quieto. Eso se representa con este churiflete de acá, que es como los amortiguadores del auto, ¿no? O sea, dentro del cosito ese que hay aceite y cuando entra amortigua el líquido que tenga acá adentro. Y ya veníamos representando el resorte con el rulito. Entonces, bueno, a este sistema, ¿sí? Lo que hacemos es decir, bueno, este sistema tiene una fuerza externa. ¿Y cuánto es esa fuerza externa? Bueno, ahí están esas tres cosas que jugaban en la ecuación diferencial, ¿no?
cuando hacíamos la sumatoria de fuerza por Newton. Y nosotros teóricamente definíamos la frecuencia externa de manera muy arbitraria, que iba a valer ahí una amplitud por el coseno, pero bueno, podemos pensarlo de esta forma, un poco más experimental, que es considerar justamente una máquina rotativa con una masa desbalanceada, que es lo que yo tengo, que solamente se puede mover para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque los precintos no permiten que se mueva para la izquierda o para la derecha. Entonces, de esta forma, la aceleración centrípeta, perdón, la fuerza centrípeta que va a ejercerse sobre la partícula esta que está en movimiento circular uniforme, va a ser tal. Y ahora, fíjense que ahí yo estoy haciendo una hipótesis bastante berretonga, que es decir que esto está en movimiento circular uniforme, cuando sabemos que en realidad no es así. O sea, es un motor de cooler que sí, si no le pones la masa desbalanceada, ponele que está en movimiento circular uniforme, pero el solo hecho de ponerle una masa va a hacer que esa masa tenga un peso y cuando baje va a ir más. Estoy haciendo al revés. O sea, cuando la masa baja, va a ir más rápido, más acelerado por el peso. Y cuando sube, justamente el peso va a estar en sentido contrario, entonces va a ir un poquito más lento. Entonces no va a ser totalmente uniforme el movimiento circular en la realidad. Pero bueno, lo consideramos como movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos decir que la fuerza externa esta, que solamente tiene un grado de libertad, es decir, va hacia arriba o hacia abajo, va a estar dada por la descomposición de la fuerza centrípeta. ¿Por qué la descomposición? Bueno, porque a nuestra partícula girando en movimiento circular uniforme, si este es el vector fuerza centrípeta, bueno, esto va a estar girando, así, va a estar girando, y la fuerza siempre va a ir cambiando de dirección, ¿no? Apuntando hacia el radio, la fuerza centrípeta. Pero, ¿qué pasa? Si decimos que todo el sistema no se puede mover ni para la derecha ni para la izquierda, la descomposición de esta fuerza centrípeta en los ejes o sea, vertical y horizontal, va a terminar siendo solamente la del vertical, porque la del horizontal se va a terminar anulando con la otra, porque no se puede mover ni para la derecha ni para la izquierda. Se va a terminar anulando con la normal que le haga el precinto en este caso, ¿no? Entonces, bueno, esto es súper poderoso porque pasamos a hablar de esta fuerza externa con las herramientas que usamos en física 1. ¿Cómo sería la fuerza centrípeta? Bueno, masa por aceleración centrípeta. Para la aceleración centrípeta pueden usar cualquier fórmula de las que conocen de la materia. La masa es justamente la masita esa desbalanceada que está girando. ¿Y cuál sería la proyección de la fuerza centrípeta en el eje vertical? Bueno, acuérdense que esto es una fuerza, es un vector, y masa por aceleración centrípeta estaría multiplicado al versor R, que sería el versor para arriba y para abajo. Y la descomposición en solamente un eje de eso, bueno, es el coseno del versor I. Acuérdense que el versor R, por coordenadas polares, era coseno del ángulo por I gorro más seno del ángulo por I gorro. Pero como estamos solamente considerando una dirección, un grado de libertad, bueno, usamos solamente el coseno. Y ahí nos queda, ya está, la fuerza dada de forma senoidal, cosenoidal, si se quiere. Sería entonces la fuerza externa. Hasta ahora tenemos masa por aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta usan cualquiera de las fórmulas que saben, por el coseno del ángulo. ¿Y cuánto vale el ángulo en un movimiento circular uniforme? Bueno, omega t, ¿no? O sea, el ángulo en función del tiempo está dado por omega t, más el ángulo inicial, que puede ser 0. Entonces, bueno, ahí nos quedó efectivamente que la fuerza externa es masa por aceleración centrípeta por el coseno de omega t, que es lo que habíamos propuesto así de manera arbitraria en la parte teórica, donde
el módulo sería más operación centrípeta y la parte periódica, el coseno. Buenísimo. Entonces, bueno, vamos a empezar a jugar un poco con el sistema. Fíjense que si yo voy a apagar esto un segundo. Una cosa muy curiosa es, fíjense que yo lo apago, ahí no estoy tocando nada, ¿eh? Y fíjense toda la memoria que tiene el sistema. Todo este gráfico que están viendo es la vibración que quedó de la excitación que le venía dando hasta ahora. Y sigue por un buen rato, ¿eh? O sea, ahí no se le está aplicando ninguna fuerza externa al sistema. Y aún así sigue detectando vibraciones. Y yo lo veo quieto completamente. Bueno, completamente, un poquitito se mueve, pero está prácticamente quieto. Pero bueno, aún así fíjense que tiene una linda memoria. Esto es característico del sistema, pero no importa. Y fíjense una cosa, voy a pararlo, voy a frenarlo. Bueno, ahí podemos considerar que eso que se ve es ruido. Y voy a excitarlo como un movimiento armónico simple, como habíamos visto la otra vez. Ahí tenemos un movimiento armónico simple. Y fíjense una cosa, la solución que nos iba a quedar, la solución de x de t, ¿no? X de t. Tengo que borrar esto. La solución x de t que nos iba a quedar para un movimiento armónico amortiguado forzado iba a ser un seno, lo voy a escribir así súper feo, o sea, súper informal, un seno correspondiente al más, o al movimiento armónico amortiguado, más el coseno correspondiente al movimiento armónico forzado. Bueno, no sabe muy bien el coso, pero... Entonces, si apagamos, entre comillas, la parte forzada, es decir, si apagamos el cooler, solamente nos queda el amortiguado, que es esto que estamos viendo en el gráfico de ahora. Algo parecido al movimiento armónico simple que va decayendo su amplitud. Ahora, fíjense que en el periodo transitorio, es decir, cuando yo prenda esto y se estabilice un poco, pero no del todo, es decir, no antes de que se apague el movimiento armónico amortiguado, es como que el gráfico del coseno de la excitación externa se va a montar sobre este gráfico que estamos viendo ahora. Voy a hacer eso. Voy a darle un poquito más de excitación, así tiene más amplitud. Fíjense que cuando lo enchufo, fíjense que pasan, ahí ya no estoy tocando nada, pasan cosas raras porque estamos en el momento transitorio. Bueno, y ahí se me apagó. Ahí está. Le doy un poquito más de excitación. Ahí. Bueno, ya está. Se ve que, fíjense que la frecuencia más baja, o sea, el periodo más grande, es el que manda el movimiento del movimiento armónico amortiguado. La frecuencia más alta, o sea, el periodo más cortito, es el que manda el movimiento armónico forzado. Y uno sumado al otro, que es las dos cosas en conjunto, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla, dan ese efecto de que como que se monta un gráfico sobre el otro. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, sí. Entonces, bueno, voy a tratar de frenar el más, piqui. Así solamente estudiamos la parte estacionaria.
Y fíjense, una de las cosas que yo me pregunté cuando hice este sistema es efectivamente, o sea, podemos efectivamente considerar que el cooler le está imponiendo un movimiento circular uniforme, que sabemos que por cómo trabaja el cooler no va a ser así en la realidad, pero es una buena aproximación. Bueno, si lo fuese, el modelo este que estamos usando, que es con la fuerza externa considerada de esa forma que vimos recién, debería arrojarnos en el periodo, en el momento estacionario, una senoidal limpia. Si no lo hace, bueno, es porque efectivamente la señal que le está imponiendo el cooler es una señal compuesta, no es una señal simple de una sola frecuencia. Todavía, fíjense que ni siquiera todavía están en el periodo estacionado porque está cambiando, yo no estoy tocando nada y está cambiando el gráfico. Voy a dar un cachitín menos de frecuencia para que se pueda ver mejor el gráfico nada más. Todo esto es periodo transitorio porque estoy haciendo modificaciones en la fuerza externa, entonces el sistema va a ir reaccionando y van a pasar cosas raras. Fíjense cómo que se va agrandando y achicando a medida que se estabilice. Bueno, creo... Voy a ver si puedo poner un poquitito menos de frecuencia para que se vea aún mejor el gráfico. Bueno, ahí está. Ahí ya no lo estoy tocando. Ahí lo dejé fijo a esa frecuencia, no sé cuál será. Yo sospecho que son 5 o 10 Hz. Bueno, y ahí, en un momento... Maxi, sí. vos lo que le estás, perdón, le estás cambiando la frecuencia al cooler, ¿no? Ya no. Hasta No, ahora, pero antes le sí, estabas cambiando al cooler. Tal cual. Pero ahora ya lo dejé quieto con una frecuencia constante y podemos ver que ya casi que está prácticamente en la fase estacionaria. Claro, y eso se entiende como cambiar la frecuencia a la fuerza, ¿no? Sí, totalmente. Ah, listo, voy entendiendo. A esta frecuencia estoy cambiando. Este omega, que acá, el omega 1. Clarísimo. El omega 0 hacía alusión a ese periodo más largo al que se montaba este gráfico. Ahora, como ya estamos suponiendo que se disipó toda la energía del amortiguado, ya se amortiguó justamente, solamente estamos viendo la energía que le está poniendo el sistema al sistema, el cooler, en conjunción con la energía que va saliendo, ¿no? Porque si no iría amplificándose, si no se perdía esa energía. Entonces, bueno, nada. ¿Y es efectivamente esto una senoidal? Y no mucho. Bueno, por esto que comentábamos. Fíjense que abajo, en el piquito de abajo, ahora lo voy a apagar y se va a ver mejor todavía. Por esa memoria que tiene el sistema. Va a ser como una memoria, pero más amplificada, con más zoom y se va a ver mejor todavía. Pero fíjense que en el piquito de abajo pasa ahí es como una cosita así. Arriba va bien, pero abajo hace algo así y bueno, y va así. Entonces, eso pasa justamente porque la señal que le estamos imponiendo no tiene una sola frecuencia. Es una señal compuesta. Pero bueno, podemos aproximarla bastante bien a una señal simple.
Voy a apagarlo, así a ver si se ve un poquito mejor esta cosa rara que pasa abajo en el gráfico. Ahí desenchufé el cooler, se tendría que empezar a frenar. Y no se llega a ver muy bien. Lo cual es bueno, o sea, es casi senoidal. Fíjese que si le doy excitación así, de vuelta se monta esa vibración que quedó sobre el movimiento armónico simple, o sea, sobre la senoidal simple, lo cual es bastante loco. Y bueno, eso es todo. Es decir, para decirlo vulgarmente, es como un movimiento oscilatorio sumado a otro movimiento oscilatorio. O sea, Sí, gráficamente. totalmente. Claro. De hecho si vemos acá, cualquier, no sé si lo habrán hecho ya, pero cualquier graficador calculadora gráfica, y graficamos, qué sé yo, un seno de había dicho X y le puse T. Un seno de T más un seno de 2T, o qué sé yo, 1,5T, X. No es el mejor ejemplo. 5. Ya respondiendo. Ahí está. Fíjense que no se ve la verdad mucho. A ver si le cambio la amplitud. Ahí está, mirá. Ahí es como que se entiende mejor lo que está pasando. Lo que tenemos es justamente dos senos o dos cosenos sumados. Uno sería el del movimiento armónico amortiguado y otro sería el del movimiento armónico forzado. Y esto, o sea, la función esta que estoy graficando es justamente la x de t, la solución a la ecuación diferencial. Claro, sí, sí. Y bueno, lo hice así, medio arbitrario, pero al propósito, porque justamente el del movimiento armónico simple o amortiguado tiene más amplitud, por eso le puse un 5 acá, por tirar un número. Y tiene una frecuencia más baja, por eso le puse un número acá más chico que el 9 y bueno, y el otro sería el forzado. Bueno, se colgó todo, pero bueno, ya pude terminar. No me respondió mal la calculadora, no importa. Bueno, ¿alguna consulta? Y yo tengo miles, pero tengo tantas que no se me vienen a la cabeza ahora. Pero bueno, se entendió bastante, está muy bueno esto. Seguramente lo vamos a seguir viendo, ¿no? En la carrera. Sí, ni hablar. Sonido. De hecho, bueno, este programita lo van a usar en acústica, Claro, claro. que es de ellos.